cantaré, con júbilo yo danzaré, con alegría yo me gozaré, con gozo yo cantaré, con júbilo yo danzaré, con alegría yo me gozaré, con gozo, con júbilo celebraré, cantando, danzando, yo le alabaré, con gozo, con júbilo celebraré, cantando, danzando, yo le alabaré, con voces de júbilo celebraré, cantando y danzando le alabaré, aquel que resucitó y a la muerte venció. Con voces de júbilo celebraré, cantando y danzando le alabaré, aquel que resucitó y a la muerte venció. Aleluya, sí Señor. Gracias, gracias Señor por permitirnos llegar a tu casa en esta hora, sí Señor. Y así Padre Santo te presentamos las ofrendas, todo lo que los hermanos hayan traído, Padre, te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo, Señor amado, a tu pueblo como lo estás haciendo hasta hoy. En el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Y así puede tomar su lugar en esa bendición. Quiero decirles que los adolescentes no tendrán clases hoy, se quedarán aquí en el santuario para recibir la enseñanza. Solamente los niños pequeños van a estar en la parte de atrás. Ahí alguien les va a estar dando su clase. Pero los adolescentes se quedan aquí en el templo, ya que hoy no va a haber clases para ustedes. Hoy es un día especial, hoy es día de resurrección. Es el día que Jesucristo le pisó la cabeza al diablo cuando en la cruz dio su vida por nosotros. El diablo y sus demonios estaban pensando que lo habían vencido, pero Él los venció con su sacrificio en la cruz. Y ahora nosotros estamos en victoria. ¿Cuántos están en victoria hoy? Un aplauso fuerte a Cristo de nuevo, porque estamos en victoria, gloria a Dios. Y siempre hay que ser agradecidos con Dios, hermanos, porque mire, hay personas que no tienen salud y quisieran tener la salud que usted y yo tenemos para adorarle, para alabarle, para glorificarle, para danzar en su presencia. Pero lamentablemente muchos que creen en Dios no pueden porque su estado físico les impide y ellos quisieran tener la salud que tenemos usted y yo. Así es que glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser y Dios se encarga de todo lo demás, de suplir toda necesidad en medio de su pueblo. Bueno, tampoco no hay internet tampoco. Desde el viernes sucedió algo que no había internet, pero el hermano, no sé cómo le hace, el hermano Victoriano está usando su internet. Entonces, ahí a lo mejor sí, a mí sí me salió en mi teléfono cuando ya había empezado el servicio. Así es que si hay familiares o los que nos dan seguimiento, si no reciben bien las señales, que no hay internet aquí en el local. Hay un cable tirado por allá en la calle, yo lo vi desde ayer. Hay un cable que está por allá tirado, pero como estamos en fin de semana y en día de resurrección, pues yo creo que no han trabajado los que arreglan el sistema del internet. Así es que esperemos que ya para la próxima semana, para el miércoles, ya esté todo listo. Así es que vamos a la enseñanza del día de hoy. Yo no sé si habrá visitas, habrá alguien por primera vez con nosotros, puede levantar su mano si hay alguien nuevo, porque el viernes había alguien y no presentamos visitas. Y después me di cuenta que había uno que acaba de llegar y lo saludé y le dije pues que siguiera llegando y creo que está muy animado. No llegó hoy, pero sí llegó. ¿Dónde está? Se llama Edison, ¿verdad? Edison. Dios te bendiga, Edison. Acaba de llegar y imagínese, bien rápido de su país, bien rapidito. Fue un milagro de Dios que esté aquí con nosotros. Creo que no duró ni una semana en llegar. Así es que Dios te bendiga y sé agradecido con Dios, porque muchos sufrimos para llegar aquí. Hace 40 horas duró en llegar. Hace 35 años que yo duré 3 días en el desierto y con mucha sed y con mucha hambre para poder estar en este país. Y ahora pues gracias a Dios ya está todo bien.
pero muchos sufrimos, muchos por poco quedaron en el desierto, otros sí quedaron, pero hay que ser agradecidos con Dios. Cuando el Señor nos trae hasta aquí, es porque Dios ha sido bueno. Amén. Sí, porque como no veo a los demás, a Rosalío no llegó, pensé que no había venido él, pero qué bueno que llegó el joven Edison. Bueno, vamos a la enseñanza. Y vamos, pues hoy es día de resurrección, en realidad pues no le puse nombre a la enseñanza. Yo tenía un título, pero después mientras estuve buscando la enseñanza, Dios me llevó por otro lado, entonces el título pues ya quedó por otro lado. Ahí será en otra ocasión que traiga el título, porque si hay una enseñanza en el título que tengo. Pero vamos a hablar de la resurrección de Cristo, porque eso es lo que estamos celebrando hoy, de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y es por eso que el Evangelio sigue hacia adelante. Desde que Jesucristo murió, resucitó, este Evangelio sigue ganando almas. Es el poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio, lo que hace que las personas vengan al arrepentimiento, así como nosotros un día venimos al arrepentimiento. Es el poder de Dios, por medio de su palabra, que es el Evangelio. Imagínense qué poderoso es Dios, por medio de su palabra, que convence hasta el más vil pecador, hasta la persona más mala que hay en la tierra. Dios lo puede convertir en un siervo de Dios. Y ha habido testimonios, personas aunque le sirven al diablo, han venido al arrepentimiento y ahora son tremendos siervos de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces yo por eso me gozo con el Evangelio, porque digo, ¿cómo es Dios que hace milagros día con día y a veces ni nos damos cuenta? Porque a veces queremos ver milagros que hacía Dios con su pueblo allá en el desierto, que abría el mar rojo, que descendía el maná del cielo, siempre les daba el alimento diario, y Dios usaba la naturaleza para mostrar su poder y los milagros que Él hace con su poder. Pero ahora Dios sigue haciendo milagros y a veces no nos damos cuenta. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando vidas, personas que están atadas a los vicios, Dios los liberta. De repente usted se da cuenta que ya no tiene el deseo del licor, que ya no tiene el deseo del cigarrillo. Y eso es un milagro de Dios, porque hay personas que no pueden dejar los vicios. Entonces cuando usted ya no tiene ese deseo, cuando usted ya le sirve al Señor, ya es un hijo de Dios y ya no tiene ese deseo de los vicios que antes tenía, pues dele gracias a Dios porque Dios le quitó todo eso. Hay personas que han dejado el cigarrillo que después les molesta el humo del cigarro. Cuando alguien está fumando alrededor, les duele hasta la cabeza porque no soportan el olor a cigarro, cuando ellos eran viciosos, empedernidos. Y eso lo hace Dios. Así es que Dios sigue haciendo milagros y muchas cosas que Dios sigue haciendo en este mundo y especialmente en el medio de su pueblo, que es la iglesia. Bueno, la muerte y resurrección de Cristo ha sido cuestionada por mucha gente que no cree en Dios y mucho menos en la Biblia. Hay gente que no cree en Dios y en la Biblia menos. Dicen, ese es un libro nada más que alguien escribió. Pero la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios y la escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Así es que, pero hay gente que no cree en Dios. Y si no cree en Dios, menos van a creer en la palabra. Menos van a creer en la Biblia. Pero la muerte de Cristo y su resurrección fue un acontecimiento que se llevó a cabo y hay evidencias. Hay evidencias de que sí sucedió porque la tumba donde fue sepultado Jesucristo sigue vacía porque Jesucristo ya no está ahí. Su cuerpo ya no está ahí. Ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como dice la Biblia. Y está también entre nosotros, porque Dios es omnisciente, es omnipresente. Él está en todo lugar. Él es poderoso. Así es que ese es nuestro Dios. Por eso cuando nosotros, en un día como hoy, que es día de resurrección, la alabanza va toda a Jesucristo, que es Dios, que Él venció la muerte, que el Padre lo envió a este mundo a dar su vida por todos nosotros. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo es un acontecimiento glorioso que solamente sucedió una vez en este mundo. No va a volver a suceder. Jesucristo no va a volver a nacer y a volver a morir en la cruz. Ya, como decía el hermano Héctor en la enseñanza el viernes, para los que estuvimos aquí, los que le escucharon por internet, consumado es.
Ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que creer a otras doctrinas, hay que creer lo que Él hizo en la cruz. Consumado es. Ya no hay que hacer ningún sacrificio para ser salvos. Ahora solamente hay que creer en Jesucristo, que lo hizo todo por nosotros. Murió en esa cruz para que nosotros no fuéramos condenados. Nosotros estamos condenados desde Adán y Eva. Estamos condenados, toda la humanidad estaba condenada porque el diablo se salió con la suya engañando a Adán y a Eva. Pero ahora Jesucristo, que viene de la descendencia de Eva, porque Dios mismo le dio una sentencia, una profecía a Satanás, que era la serpiente, ahorita lo vamos a leer, y dijo que de su simiente iba a salir alguien que le iba a pisar la cabeza, le iba a herir en la cabeza. Le dijo a la serpiente, que es Satanás, dice, aunque tú le vas a herir en el carcañal, esa fue la muerte de Cristo, la herida en el carcañal. Pero Jesucristo le pisó la cabeza al morir en la cruz, libre de pecado. Como un corderito, murió en la cruz. Tenía que ser sin mancha, sin contaminación, para poder pagar por el pecado de toda la humanidad. Y así murió Jesucristo, sin pecado. Es por eso que Él venció la muerte y fue resucitado al tercer día. Bueno, vamos a la Escritura, a Juan capítulo 11, versículo 25. Ese versículo dice que aquí es cuando Lázaro, el amigo de Jesús, estaba en la tumba, estaba muerto, ya lo habían sepultado, tenía como 3 días que había muerto, o 4 días. Y María, cuando vino Jesucristo y ya se dio cuenta que estaba sepultado, pues fue a la tumba a resucitarlo, porque Él había prometido resucitarlo. Y ya le había dicho María, no, pues ya llegaste tarde porque pues ya está sepultado. Y Jesucristo le dice, ¿tú crees que Él puede resucitar? Dice, yo sé que va a resucitar de entre los muertos, como dice el versículo 24. Yo sé que Él va a resucitar de entre los muertos. Pero en el versículo 25 dice, Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en Jesucristo, un día tú vas a morir, pero vas a vivir. No vamos a morir eternamente. Porque dice claramente ese versículo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestros seres queridos que han muerto, como mi hermana que falleció hace unos 4 años, y todos nuestros seres queridos que creen en Cristo, que creyeron en Cristo, que le sirvieron a Dios, que murieron con la fe en Cristo, están vivos. Porque dice ese versículo que aunque estén muertos van a vivir. Ahora lo único que están es dormidos en un lugar. Sus cuerpos ya están en la tumba, pero su alma está viva, está dormida, no ha muerto. Va a vivir eternamente el alma de esas personas que fallecieron. Por eso, aunque nosotros sentimos dolor cuando un familiar fallece, porque es natural, aún dice la Biblia que Jesucristo murió ante la tumba de Lázaro. No porque había muerto, sino porque miraba cómo toda la gente lo apreciaba. Y créamos o no, Jesucristo tenía emociones también porque Él era humano. Él era 100% humano y 100% Dios. Entonces, cuando dice que Él lloró, en ese mismo capítulo dice que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, cuando vio que toda la gente estaba conmovida por la muerte de Lázaro, porque Él sabía que lo iba a resucitar. Pero Jesucristo lloró al ver cómo la gente amaba a Lázaro, cómo la gente lloraba y estaba conmovido por todo lo que es una escena. Si usted no ha estado en algún funeral, pues yo le invito que algún día que se presente, pues hágase presente, porque la misma Biblia dice que es mejor estar un día en un lugar donde hay un funeral que en una fiesta, en Eclesiastés capítulo 7, si no me equivoco. Ahí hay un versículo que dice, es mejor estar en un lugar donde hay luto que donde hay alegría. Pero en un lugar donde hay luto, en un lugar donde hay un funeral, pues solamente hay aflicción, hay dolor, hay tristeza. Pero eso nos aflige porque amamos a la persona. Amamos a la persona que se acaba de ir de este mundo y ya no la vamos a volver a ver. Mi mamá falleció en octubre y yo a veces me recuerdo y la recuerdo como
cuando estaba viva y cómo ella se sonreía. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa de donde hay banquete, porque aquellos es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. En otras palabras, la persona que vive, que dice, bueno, la vida no es nada, hay que apreciarla, hay que ser agradecidos con Dios. Y la gente se pone más seria cuando va a un funeral, de que la vida es corta y que hay que ser agradecidos con Dios y hay que vivir la vida como Dios dice. Entonces, hablando de que en un funeral, pues se siente uno triste por el ser querido que ya no va a volver a ver, ya no lo vas a poder tocar, ya no vas a poder convivir con esa persona. Ahora con la tecnología, pues tenemos los videos, tenemos fotos de nuestros seres queridos. Y si yo un día quiero ver a mi mamá, pues solamente voy a un video y veo cómo ella hablaba y cómo ella hacía, cómo ella era. Y ese sería un consuelo para mí. Pero ya solamente una foto, es solamente su imagen. Ya su alma no está en este mundo. Entonces pero el consuelo que nos queda a los que sabemos que nuestros seres queridos están allá en un lugar mejor, es que un día los vamos a volver a ver. Es que un día vamos a encontrarnos con ellos allá. Tarde o temprano vamos a irnos de este mundo, así como ellos, y un día nos vamos a encontrar allá con ellos y con Dios. Y eso va a ser glorioso. Así es que no se pierde nada, sino que solamente perdimos un ser querido físicamente, pero espiritualmente esa persona ya está en un lugar mejor. Así es que lo único que nos queda es resignarnos y pedirle a Dios fortaleza para esos momentos difíciles que están pasando, pero ya con el tiempo pues Dios le da una fortaleza y uno tiene la confianza de que un día los vamos a ver en el cielo a su debido tiempo. Bueno, vamos ahora a la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 28, porque empezamos hablando de que hay personas de que no creen en que Jesucristo murió y que resucitó al tercer día, porque es gente que no cree en Dios. Y van y dicen, ¿cómo es posible que una persona muera y resucite? Pues Jesucristo no solamente resucitó, sino que está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Entonces en estos versículos que vamos a leer, aquí el apóstol Pablo nos dice que Dios, que es Jesucristo también, que Dios está en todo lugar, porque Dios es omnipresente. Y donde quiera, y Él no habita en templos hechos con manos humanas, en otras palabras, dando a entender que donde se hace un templo, que allí no va a estar Dios encerrado en ese templo, porque Dios está en todo lugar. Aquí Dios habita entre nosotros, porque aquí estamos nosotros. A la vez que nos vamos nosotros de aquí, Dios va con nosotros y se va con nosotros a donde quiere que vayamos saliendo de este lugar. Pero Dios no se queda aquí, Dios se va con nosotros, porque Él anda con nosotros. Vamos a leer. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de un linaje ha hecho todo y de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Como dice el otro versículo que sigue. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Jesucristo, que es Dios, está en todo momento, está en todo lugar. Vive en nosotros, vive con nosotros, entre nosotros y por nosotros. Vive dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y también se mueve en medio de la alabanza de su pueblo cuando le alabamos, le adoramos, así como en este lugar. Entonces, es una evidencia de que Jesucristo no está en la tumba, porque Él está a la diestra del Padre, y ahorita lo vamos a ver en Romanos. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34, del 33 al 30 y el 34, hablando de Jesucristo, que ya no está en la tumba.
Ya Jesucristo no está en esa tumba, la tumba está vacía, como cantamos el canto hace rato. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así es que no tenemos nada que temer, no tenemos que recibir acusaciones del diablo, que a veces nos acusa, porque ¿quién nos va a acusar? Si Dios ya pagó el precio, ya mandó a su Hijo, el Padre mandó a su Hijo a pagar el precio por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando Dios vio que el mundo estaba necesitado de salvación, como Dios es justo y Él no puede violar su palabra, dice que el alma que pecara, esa morirá. Pero había que hacer un sacrificio, como el mensaje que trajo el hermano Héctor, había que hacer un sacrificio y era de animales, de corderos en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, para cubrir el pecado de la gente. Pero solamente cubría el pecado por un tiempo, como decía el hermano Héctor, la deuda seguía hasta que vino Jesucristo y Él sí pagó la deuda completa. Porque cuando dijo consumado es, dijo ya no hay que hacer más sacrificios. Es consumado el pecado, ya está hecho todo, ya se acabaron los sacrificios de carneros, de machos cabríos, de corderos y de toros. Ya se acabó todo ese sacrificio que se hacía en los altares en aquel tiempo para expiar el pecado de las personas. Ahora en Jesucristo ya todo fue hecho. No hay nada más que hacer. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Creer en Jesucristo. Y qué difícil será hacer creer a mucha gente que están engañados por Satanás, porque dice la Biblia también, hablando el apóstol Pablo en una de sus epístolas, que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no crean el Evangelio. Entonces, cuando una persona no crea el Evangelio es porque está cegado, porque Satanás le cegó el entendimiento para que no crea y para que no sea salvo. Pero ya está todo hecho, por eso puede ser salvo hasta el más ignorante que exista en este mundo. Hasta la persona incapacitada puede ser salva solamente con creer, porque solamente lo que se necesita es creer en el Evangelio. Lo que se necesita es creer solamente en Jesucristo, que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso cuando una persona no quiere creer al Evangelio es porque está cegada. Yo les he leído la palabra de Dios a personas que sí creen en Dios, pero tienen religión. Y les he leído la palabra, se las he puesto en frente de su cara, en sus ojos. Le digo, mira, aquí dice claramente que solamente creyendo en Jesucristo somos salvos. Pero no quieren dejar la tradición, no quieren dejar la religión que se les inculcó. Y dicen, no, es que yo tengo la religión que me inculcaron mis padres, mis abuelos, mis antepasados. Yo no puedo dejar mi religión porque si dejo la religión, pues me van a castigar. O Dios me castiga, o qué sé yo, no sé qué pensarán. Pero es que tienen el entendimiento entenebrecido. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no crean. El Dios de este siglo es Satanás. Por eso es tan simple ser salvos, solamente creer en Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Y claro, vivir una vida digna, una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Dejar el pecado, dejar la maldad. Pero si tú sabes que en Jesucristo hay salvación y que Él es el único que nos puede salvar, ¿por qué no rendirnos a Él? ¿Por qué no decirle, Señor, toma control de mi vida? Que no puedo dejar el vicio, que no puedo dejar el pecado que estoy haciendo. Pues para eso hay que humillarnos delante de Dios, porque Él nos puede dar la facultad, Él nos puede dar el dominio propio de nuestra vida para obedecer a Dios y no al pecado. Pero mucha gente se deleita en el pecado y no quiere obedecer. Aunque digan que sí es cierto que Jesucristo es nuestro Salvador, pero no se les hace fácil dejar el pecado porque se deleitan en el pecado. Entonces, por no dejar el pecado, siguen alejados de Dios. Ahora hay personas que sí creen en el Evangelio y están luchando con los vicios y con el pecado que están practicando y están luchando y día con día dicen, Señor, yo sé que estoy mal.
Señor, yo sé que no te agrado así como estoy. Señor, yo sé que tú eres santo y tú eres puro y yo no estoy bien delante de ti, pero ayúdame a vencer esto que yo siento, esta atracción que tengo, este vicio y este hábito que tengo que no puedo dejar. Y Dios tarde o temprano te va a ayudar, pero hay que poner de su parte uno también. Entonces para Dios no hay nada imposible. Dios nos ayuda para vencer cualquier cosa. ¿Usted cree que yo no he tenido luchas en toda mi vida? Desde que yo me convertí a Cristo, ¿usted cree que para mí ha sido fácil? Para todos los que nos convertimos a Cristo, para todos es una lucha este evangelio. Porque la carne pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, como dice también en Romanos capítulo 7, si no me equivoco. Y dice que la carne se opone para que el espíritu no haga lo que a Dios le agrada. El espíritu que está dentro de nosotros. Entonces hay una pelea, hay una lucha dentro de nosotros y estamos luchando día con día porque queremos agradar a Dios y no a la carne. Y a veces la carne nos gana y a veces la carne nos domina. Pero lo bueno es que tenemos un abogado que se llama Jesucristo, que Él murió en la cruz por nosotros y cuando nos vence el pecado en una área, decimos, Señor, te volví a fallar. Perdóname. Me arrepiento porque yo sé que te ofendí con lo que hice, con lo que hablé o con lo que dije o con lo que cometí. Ayúdame, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Tú quieres agradar a Dios, tú quieres ser justo delante de Dios, pero la carne se opone. Entonces es la lucha que tenemos todos, porque todos tenemos carne, todos tenemos un cuerpo. Solamente el cuerpo que esté muerto, pues ya no tiene lucha porque está muerto ya falleció. Pero mientras tú y yo estemos vivos, vamos a estar luchando contra esta carne que es débil a veces y se deja vencer. Así es que, pero si nuestra confianza está en Dios, que Dios nos puede ayudar en nuestras debilidades, lo que nos toca es humillarnos todos los días delante de Dios. Y el problema es que a veces no nos queremos humillar. El problema es que a veces queremos vivir una vida normal. Y una persona, un hijo de Dios que quiere vivir una vida normal, sin luchas, como que todo está bien, puede caer en lo más bajo del pecado. Porque llega un día donde ya no son sensibles a la voz del Espíritu Santo y ya se le hace lo mismo pecar o vivir una vida como quiere vivir la gente allá afuera. Entonces es peligroso cuando ya nosotros nos sentimos que hemos ofendido a Dios con nuestras acciones. Porque ya el Espíritu Santo ya lo hemos contristado, ya no nos redarguye y ya lo mismo es pecar o no pecar. Y ahí está el problema. Pero mientras nos sintamos nosotros mal delante de Dios por lo que hacemos, todavía Dios está trabajando con nosotros. Como han venido personas delante conmigo, ¿verdad? Que han tenido confianza y me han dicho, Pastor Carlos, yo estoy mal. Yo estoy pecando o yo pequé y me siento mal porque pequé y no hay cómo hacerle, no puedo dejar este vicio. Y yo le digo, mira, tú estás bien porque tú reconoces que estás mal. El día que tú no reconozcas que estás mal, entonces sí vas a estar mal. Porque cuando ya no te redarguye de pecado el Espíritu Santo, ya nadie te puede redarguir porque el Espíritu Santo es el que redarguye. Te podemos dar un consejo, te podemos decir esto no está bien, tienes que cambiar, pero el Espíritu Santo es más poderoso que nosotros porque Él es Dios mismo. Entonces hay que ser sensibles cuando sentimos que estamos ofendiendo a Dios, reconozcamos que no le agrada a Dios lo que hacemos y que siempre tenemos que estar dependiendo de que Dios nos pueda ayudar y que siempre tenemos que estar en oración pidiéndole a Dios fuerzas para vencer lo que esté en nosotros que no agrada a Dios. Y esa es la lucha que tenemos todos, unos de un modo y otros de otro. Unos tenemos lucha en una área, otros tienen lucha en otra área y cada quien en diferentes áreas, pero todos tenemos luchas. Aquí lo que importa es reconocer las debilidades que cada uno tenemos para no caer en ellas también, porque a veces el diablo nos tiende trampas. A veces el diablo nos tiende trampas y caemos en ellas cuando nosotros no discernimos que es una trampa que el enemigo nos pone. Así es que hay que no ignorar las maquinaciones de Satanás, como dice la Biblia, porque
Él está con todo contra su iglesia, porque sabe que le queda poco tiempo. Sigamos adelante con la enseñanza, porque me fui por otro lado que en realidad no tenía pensado hablar todo lo que dije, pero está en el plan de Dios. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, hablando de lo que es la resurrección, que muchos no creen en que Jesucristo murió y resucitó. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como dije al principio, Dios es omnisciente, Jesucristo es Dios. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, para Él no hay nada imposible. Y aquí Jesucristo está en todo lugar. En Hechos capítulo 17 leímos donde dice que Él se mueve con nosotros, Él está en nosotros y nos movemos, Él vive entre nosotros. Aquí dice Jesucristo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque aquí Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos, aquí Él ya va a ascender al cielo. Ya Él había resucitado, ya andaba con ellos. Después de que resucitó, anduvo con ellos, se mostró a ellos para que vean que sí resucitó, para que creyeran, porque ellos cuando lo sepultaron, cuando lo llevaron a la tumba, muchos, los discípulos no creían que iba a resucitar. Solo las mujeres fueron a ver a la tumba porque le llevaban especias aromáticas, le llevaban ungüentos, porque se acostumbraba que los embalsamaban a los cuerpos. Y como era día de reposo, cuando lo fueron a sepultar, en el día de reposo no se hace nada, no se puede hacer ninguna actividad, que viene siendo el sábado. Para los judíos el sábado es el día de reposo. Acuérdense que a Jesucristo lo crucificaron un viernes, de acuerdo a la historia. Es por eso que el viernes es día de crucifixión. Y el sábado, que le llaman sábado de gloria, el sábado es día de reposo. Que ese día no se hace nada, los judíos no hacen nada porque es el día de reposo para ellos. Entonces, Jesucristo estuvo todo el sábado en la tumba. Jesucristo estuvo todo el sábado en la tumba. Pero ya al amanecer el domingo, ya las mujeres iban a llevarle los ungüentos, lo iban a ungir con unas especias aromáticas. Pero ya no estaba Jesucristo en la tumba, lo vamos a leer más al ratito. Pero los discípulos incrédulos, ellos no se acercaron a la tumba porque ellos ya pensaban que ya Jesucristo no iba a resucitar, aunque Él les dijo que iba a resucitar. Pero las mujeres sí tenían más, creían más que los discípulos, porque iban con la curiosidad de ver qué había pasado con su cuerpo. Entonces aquí Él está diciendo que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, yo soy discípulos a todas las naciones. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo murió, resucitó, está a la diestra del Padre y también está con nosotros, porque Él es omnipresente. Omnipresente quiere decir que Él está en todo lugar. La omnipresencia solamente la tiene Dios. Dios está aquí con nosotros, Dios está en otra iglesia por aquí que se está celebrando un servicio, está donde quiera que se está celebrando un servicio a Él. Dios está en medio de su pueblo, está en China, está en Brasil, está al otro lado del mundo, está en todo lugar, porque Dios llena la tierra y su plenitud. Así es que Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente. Y Jesucristo resucitó de la tumba para estar en todo lugar, porque Jesucristo físicamente no podía estar en todo lugar, porque físicamente Él no podía estar aquí y estar también allá en Guatemala, en otro país, porque Él era físico. Pero al morir Jesucristo en la cruz y a resucitar entre los muertos, ahora sí tiene un cuerpo glorioso que está a la diestra del Padre, como leímos en Romanos, intercediendo por nosotros, está en todo lugar y está entre nosotros y vive en nosotros también, porque Él venció, porque Él resucitó de entre los muertos, cosa que personas no creen, pues en realidad para ellos siguen muertos en sus delitos y pecados. Toda persona que no cree en Dios, toda persona que es atea,
y que no cree en Dios ni en la Biblia está muerta en vida. Porque el único que nos da vida es Cristo. Y si ellos no creen en Cristo, si ellos no creen en Dios, están separados de Dios. Y si así mueren creyendo que no hay un Dios y que Jesucristo no es el Hijo de Dios, y si un día mueren, van a quedar separados de Dios eternamente y para siempre. Van a un lugar de tormento, porque la Biblia dice que hay un infierno, donde allí van todos los que no aceptan el sacrificio de Cristo. Porque fue un sacrificio tan grande que dio su vida, completamente dio toda su sangre derramada en la cruz del Calvario, ahí derramó toda su sangre para que nosotros tengamos vida, para que nosotros seamos salvos. Y aquel que no cree este sacrificio vive en sus pecados, o está muerto en sus pecados más bien. Por eso es tan delicado no creer en Dios, es tan delicado rehusar creer en Cristo, porque entonces llegamos a ser apóstatas. Una persona que creyó en Cristo, que cree en Cristo y un día se aparta y deja de creer, se vuelve apóstata. Y un apóstata está separado de Dios. Peor condenación que una persona que nunca ha creído. Por eso tengamos temor. Si un día te apartas del Evangelio, acuérdate que estás separado de Dios y nada te puede ir bien si estás lejos de Dios, porque como dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a quedar el impío y el pecador? Si aquel que se esfuerza, aquel que día con día lucha con su vida, con todo lo que tiene para agradar a Dios, está luchando para agradar a Dios, viviendo en santidad, dejando los deleites de esta vida del mundo. 1 Pedro 4:18, y si el justo que vive así, con una vida para agradar a Dios en momentos difíciles y en cualquier momento, con dificultad de salvo, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? ¿En dónde quedará aquel que deja los caminos del Señor y el que nunca quiere creer? Pues en un lugar separado de Dios, allá va a llegar. Pero mientras tengamos luchas y pruebas en este evangelio y seamos conscientes de que no es fácil, porque esto es de valientes, como dice la Biblia, pues hay que agarrarnos de Cristo todos los días. Hay que todos los días agarrarnos de Cristo porque es el único que nos puede salvar y el único que nos puede ayudar en todas nuestras debilidades que tengamos. Pues ahí con esas citas que leímos nos damos cuenta que Jesucristo resucitó entre los muertos, que Jesucristo vive entre nosotros, anda con nosotros y dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vamos a ver que lo que Jesucristo hizo ya estaba profetizado desde principios desde miles de años. Es más, desde principios de la creación ya estaba profetizado que Jesucristo iba a venir al mundo a pagar el precio en la cruz del Calvario. Y como dije en un principio, ya Dios le había dicho a la serpiente, de esta mujer viene una simiente que te va a herir en la cabeza, aunque tú le vas a herir en el carcañal. Y estaba hablando Dios de Jesucristo, que todavía ni siquiera había nacido, porque esto fue miles de años, como 6,000 años atrás, que fue esta profecía para Satanás. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, porque esta es la sentencia que Dios le dio a la serpiente, que era Satanás, en esa serpiente cuando engañó a Eva. El versículo 14 de Génesis capítulo 3 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por eso las serpientes siempre andan arrastradas, porque Dios mismo les dictó esa sentencia. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esa es una profecía que se cumplió cuando Jesucristo pagó el precio en la cruz. Cuando lo crucificaron, como dije al principio de la enseñanza, Satanás y los demonios pensaban que estaban matando al Hijo de Dios. Y lo que pasó fue que Jesucristo les estaba pisando la cabeza, porque lo mataron sin pecado, lo crucificaron, lo condenaron sin ser culpable de ningún pecado, no tenía ninguna culpa. Y ahí
donde Jesucristo le pisó la cabeza, lo hirió en la cabeza a Satanás, porque venció la muerte. La tumba no pudo retener a Jesucristo porque murió sin pecado. Y se levantó entre los muertos. Y ahí fue donde ahora es más que vencedor. Y nosotros somos más que vencedores por Jesucristo que venció la muerte. Así es que usted no es cualquier persona, usted es una persona especial delante de Dios y delante de toda la gente, porque usted tiene a Dios mismo en su vida. Él nos dio la victoria. Por eso nosotros vive Cristo. En cada uno de nosotros está Dios. Entonces, ahora no se siente orgulloso, no se siente con que yo soy más que todos los demás y que yo las puedo con todos. No, hay que ser humildes. Porque Jesucristo fue humilde. Porque hay quienes dicen, no, yo tengo el poder de Dios y yo hago lo que sea y yo maldigo a este y maldigo al otro porque lo que yo diga se cumple. No, tengamos cuidado con nuestras palabras. Porque he escuchado personas que siervos de Dios que dicen, y yo tengo un vecino que se va a ir al infierno porque es malo y que lo están mandando al infierno. ¿Y ellos qué poder tienen para mandar al infierno a las personas? Las personas en realidad ni son cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no podemos andar maldiciendo a nadie. Sino nuestra oración debe ser siempre, Señor, ten misericordia de aquellos que nos hacen mal. Ten misericordia de aquellos que son nuestros enemigos. Ten misericordia de aquellos que nos hacen mal, de que se burlan, de que nos critican, de que nos ofenden. Ten misericordia y ayúdalos y sálvalos también. Esa debe ser nuestra oración. Porque si ya nos creemos que Dios está con nosotros y que tenemos el poder de Dios y que si lanzamos una maldición les va a caer, entonces pues estamos haciéndola de brujos también. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque los únicos que maldicen son los brujos. Los que le sirven a Satanás. Esos sí maldicen. Pero esas maldiciones no nos caen a nosotros. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que tampoco hay que temer de aquellos que te voy a echar una brujería, que te voy a echar un hechizo, que porque me caes mal. Mira, los hechizos te van a regresar. Si me haces algo más, se te van a regresar a ti. Más te vale que tengas cuidado. Porque yo soy un siervo de Dios, soy un hijo de Dios. Camino en santidad, camino en justicia, según de acuerdo a la palabra. Y no hay nada que me pueda suceder. Si Dios está conmigo, Él no lo va a permitir. Y tantas cosas que han sucedido de personas que creen en Dios y que confían en Dios, que nada, ni el veneno mismo le puede hacer mal a uno, porque dice que aún podamos beber cosas mortíferas y nada nos va a dañar. Pero hay que ser justos delante de Dios. Hay que ser 100% hijos de Dios, no estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Porque por eso hay personas que dicen que están embrujados porque pues no están firmes con Dios. Le están sirviendo a Dios, pero también le sirven al mundo. Y después están diciendo, no, pues estoy hechizado, estoy embrujado porque una bruja, porque me dijeron, y siento este dolor y siento este malestar, entonces me embrujaron. No. Si te sientes que estás embrujado o hechizado es porque a lo mejor no estás bien con Dios. Tienes que ponerte bien con Dios, tienes que ponerte a cuentas con Dios y afírmate con Dios y no hay nada que nos pueda afectar, ningún mal nos puede pasar si Dios no lo permite. Y Dios no va a permitir que Satanás venga y nos toquen, al menos que, como a Job, sí permitió que le diera la prueba que pasó, pero era para Dios glorificarse después. Bueno, sigamos adelante. En Isaías capítulo 53, versículo del 5 al 12, son varios versículos, a ver si los podemos leer. Ahí está donde ya estaba profetizado que Jesucristo iba a morir en una cruz por nosotros que vivíamos apartados de Dios, como ovejas descarriadas. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto fue lo que sucedió en la cruz el viernes, cuando Jesucristo lo crucificaron. En un viernes, dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso él murió, como que todos nuestros pecados, según dice ese versículo, todos nuestros pecados cayeron sobre Jesús cuando lo crucificaron, sin tener culpa alguna, porque tiene que morir como un cordero. Cuando en el Antiguo Testamento degollaban un cordero, lo sacrificaban, era símbolo de Jesucristo, de que los pecados del pueblo caían
sobre el corderito. Y aquí Jesucristo, que es el Cordero de Dios, sobre él cayeron todos nuestros pecados de toda la humanidad. Versículo 7, sigamos leyendo, vamos a leer hasta el 12. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado fue cortado, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo dijo, consumado es, quedó satisfecho. Sufrió todo lo que sufrió, pero dijo, consumado es. He terminado con el pecado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Las iniquidades de todo el mundo cayeron sobre Cristo. Maldiciones y todo. Por tanto, yo le daré parte en los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su sangre hasta la muerte. Jesucristo murió hasta que quedó sin sangre. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Acuérdense que Jesucristo decía a los que lo maldecían, a los que lo golpeaban, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dice que oraba por los transgresores. Padre, no tomas en cuenta sus pecados. Perdónalos, aún que lo estaban matando. Y así, todo se estaba cumpliendo cuando Jesucristo estaba en la cruz. Todo lo que Isaías, el profeta, ya había escrito aquí, había profetizado, se estaba cumpliendo en Cristo cuando él estaba siendo crucificado. Ahora vamos al día cuando resucitó, porque lo crucificaron un viernes, estuvo todo el sábado en la tumba, pero ya el domingo, que viene siendo el primer día de la semana, para los judíos el primer día de la semana es el domingo. Lo que pasa es que el calendario que tenemos nosotros es un calendario latino, creo, si no me equivoco, que viene de los romanos, y el domingo para ellos cambiaron los días, los romanos. En todos los domingos viene siendo el fin de semana y el lunes viene siendo el principio de semana, pero para los judíos hasta el día de hoy en su calendario, el sábado es el día de reposo y el domingo ya ellos pueden ir a trabajar. Entonces dice, vamos ahora a hablar de la resurrección de Cristo, porque ya en estos 10 minutos que me quedan, vamos a hablar de cómo resucitó entre los muertos y qué pasó. Como dice la Biblia, que cuando fueron las mujeres a ver qué había pasado. Vamos a Mateo capítulo 27, versículos 57 y 56, al 66, perdón, 57 al 66. Aquí vamos a ver lo que sucedió cuando lo llevaron a la tumba, los guardias que estaban cuidando al cuerpo, que en realidad, vamos a ver lo que aconteció, porque a lo mejor no vamos a ir a las demás citas, porque el tiempo pasa. Pero aquí está diciendo lo que pasó, desde el principio hasta que resucitó. Tengo otras citas más, pero a lo mejor aquí nos vamos a quedar solo con esta cita. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Esto fue el viernes en la noche, después de que Jesucristo había muerto en la cruz. Ahí se quedó. Y ya en la noche, porque se dice que en la tarde, por ahí como hasta las 3, 4 de la tarde falleció. Y ya en la noche, cuando estaba haciendo oscuro, este hombre, José de Arimatea, fue a buscar el cuerpo, a pedírselo a Pilato.
Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. En otras palabras, pues es un cuerpo muerto, ¿para qué lo queremos? Llévatelo. Y no creían en Cristo. Entonces, este era discípulo de Jesús, este hombre que se llama José. Otro evangelio dice que José de Arimatea, el lugar donde vivía se llamaba Arimatea. Perdón, dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Se quedó la piedra ahí. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Estas mujeres vieron dónde quedó sepultado y una gran piedra que pusieron. Al día siguiente dice que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. O sea que al día siguiente, cuando ya iba a ser, ya era día de reposo, pero antes de que empezara el día, imagino que en la madrugada, se reunieron estos hombres diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. En otras palabras, les dio unos soldados para que custodiaran la cueva, la tumba donde fue puesto el cuerpo de Jesucristo, para asegurarse que los discípulos, como dijeron ahí, no vinieran y se robaran el cuerpo. Porque teniendo una guardia ahí de soldados, los soldados no duermen, los soldados tienen que velar. Y no iba a haber quién llegara y se lo llevara. O sea que estaba bien asegurado la tumba de Cristo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellando la piedra y poniendo la guardia. La tenían que sellar para que nadie la moviera. Y dejaron la guardia allí. Varios soldados, un grupo de soldados. Usted sabe, como le digo, los soldados tienen que ser personas que no duermen porque para eso están velando. Pero ¿qué sucedió después? Versículo 28. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia de soldados, el 60 dimos que el 66, ¿verdad? Vamos ahora al 28 porque nomás tiene 66 versículos. Ahora el capítulo 28 del 1 al 15. Sigamos leyendo el 28. Dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, que viene siendo el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ellas venían a ver el sepulcro en la madrugada, en el día de resurrección, que viene siendo al 3er día después del día de reposo, que viene siendo un domingo. Dice, y su aspecto era de este ángel como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Este era un ángel de Dios que vino y removió la piedra, que era una piedra gigante. ¿Y qué pasó después? Y estas mujeres ya estaban allí cuando este ángel llegó, porque dice que ellas llegaron y este ángel apareció. Dice, y de miedo de él, estas mujeres, los guardias, dice, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Acuérdese que, imagínese usted la escena. Están los guardias frente a la tumba de Cristo con una gran piedra tapando el hoyo. Vienen estas mujeres a pedirles, porque en otro evangelio dice que venían pensando, ¿y quién nos va a quitar la piedra para poder ungir a nuestro Señor? Para ponerle los ungüentos que llevamos. Y venían con la preocupación de que quién les irá a mover la piedra. En otro evangelio. Entonces aquí ven que llegan y ven que un ángel remueve la piedra y se sienta sobre de ella, pero ya Jesucristo no estaba allí. Pero cuando la piedra es removida por este ángel, dice aquí que de miedo de él, los guardas los soldados, dice,
temblaron y se quedaron como muertos. Al decir que se quedaron como muertos, cayeron al piso. No supieron ni qué pasó, porque fue tan grande la sorpresa de lo que vieron, que se quedaron como muertos, espantados por lo que estaba pasando, porque un ángel celestial removió la piedra. Y no se dieron cuenta de lo que pasó porque estaban como muertos. Sigue diciendo el otro versículo. Mas el ángel respondiendo a las mujeres, no sé si ya leímos el otro versículo anterior, el 4, ¿sí lo leímos? Y de miedo, dice él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Bueno, el 5 dice, mas el ángel, dice aquí, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras. En otras palabras, ellos quedaron como muertos, los soldados, en la escena, y a las mujeres les dijo el ángel, no temáis vosotras. En otras palabras, ellos ya están como muertos, ellos por la sorpresa quedaron ahí tirados. Dice, mas vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él era un ángel que Dios envió y sabía a qué iban, a ver el cuerpo de Jesús. El otro versículo dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El otro versículo, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Jesucristo resucitó entre los muertos, el ángel solamente quitó la piedra para que se dieran cuenta las mujeres que ya no estaba su cuerpo ahí. Que el cuerpo de Jesucristo que ellos fueron a buscar, las mujeres ya había desaparecido, porque Jesucristo resucitó, el Espíritu Santo lo resucitó entre los muertos y ya iba caminando rumbo a un pueblo. Dice, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. En otras palabras, créanme lo que les digo, allá va adelante. El 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, se encontraron con Jesucristo. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Ese era el saludo que se decían, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Lo encontraron ya resucitado. El otro versículo, vamos a ver hasta el 15, dijimos. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia, dice ahí, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. En otras palabras, los que estaban ahí, los soldados, parte de los soldados fueron al pueblo a ver a los sumos sacerdotes para decirles lo que había acontecido. En otras palabras, Jesucristo resucitó. Dice, y reunidos con los ancianos, dice, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Por eso los sobornos, ya desde entonces ya había sobornos. Y todavía el día de hoy, en todo el mundo, hay gente que soborna para salirse con la suya. Aquí les dieron dinero a los soldados, los sacerdotes, que fueron los que querían que Jesucristo, que los colgaran a la cruz, a que lo crucificaran, aunque los romanos lo golpearon, los soldados, pero la culpa fue de los sumos sacerdotes. ¿Y qué pasó aquí? Cuando se dieron cuenta que Jesucristo había resucitado, como dijo, les dieron bastante dinero a los soldados para que no dijeran que Jesucristo resucitó, sino para que echaran mentiras. ¿Y qué sigue diciendo el otro versículo? Dice, y diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿Cómo iban a dormir si estaban cuidando? Era una mentira y todos sabían que era una mentira porque los soldados no podían estar dormidos. ¿Y cómo se iban a dormir todos a la misma vez? Fue una mentira porque ellos vieron lo que pasó. Dice que quedaron como muertos cuando vieron ese ángel que quitó la piedra. Pero por dinero los compraron. Entonces los sacerdotes le dijeron, bueno, eso de que resucitó, ustedes no van a decir que resucitó. Digan que los discípulos se lo llevaron. Dice, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos.
Dice el otro versículo, y si esto lo oyeren el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. En otras palabras, si el gobernador se da cuenta y que ustedes se quedaron dormidos y que se llevaron el cuerpo, nosotros le damos dinero al gobernador para que no los castiguen. En otras palabras, con el dinero se resuelve todo en este mundo. Por eso hay mucha gente que soborna, hay mucha injusticia en este mundo, porque con dinero compran la justicia. Y ya en entonces, imagínense, había gente que sobornaba. El versículo 15 para terminar, porque ya son las 5. Dice, y ellos tomando el dinero, en otras palabras, no hicieron el rogar, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿De qué? De que les dieron dinero para que no dijeran lo que pasó. Para que dijeran que se lo robaron y que no resucitó a los muertos. Pero después Jesucristo anduvo caminando con ellos por todos lados y ascendió al cielo, y los discípulos vieron cuando se fue al cielo y les dijo, vayan al aposento alto, allá van a recibir la promesa del Espíritu Santo que va a ser enviado para bautizarlos allá como nuestro Padre lo va a hacer por medio del Espíritu Santo, y así sucedió en el libro de los Hechos. Vemos cómo la Escritura es clara, la Biblia es clara de todo lo que sucedió, pero la gente no cree. Así como estos fueron sobornados para no decir lo que pasó, así hay mucha gente que cree las mentiras que otros dicen. Pero Jesucristo resucitó entre los muertos. Jesucristo está a la diestra del Padre, como leímos al principio. Y no cabe duda que Él viene por nosotros también. Porque si Él resucitó, también nosotros vamos a ser levantados al cielo, así como Él fue subido al cielo y está a la diestra del Padre. Así Jesucristo va a venir por su iglesia y lo estamos esperando. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? Pues sigamos con esa fe, hermanos, esperando su venida. Y si morimos antes de que Él venga, estaremos con Él como quiera. Pongámonos de pie, le damos gracias a Dios por su palabra. Pasen al altar y así damos por terminada el servicio de hoy, de resurrección. El Señor es bueno, hermanos. Dios es fiel. Él dice, voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted sienta que está solo, vaya delante de Dios de rodillas, donde quiera que usted esté, y el Señor va a dejar sentir su presencia de que usted no está sola, no está solo, porque Él está con nosotros. En los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando Dios se manifiesta. Cuando creemos que Dios nos ha abandonado, solamente con ir nosotros delante de Dios, humillados, Él viene y nos abraza y nos dice, yo estoy contigo. Yo prometí estar contigo y no te voy a dejar. Es por eso que estamos agradecidos con Dios, hermano. Y sigamos así. Seamos agradecidos. No sé si habrá alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Le hago la invitación. Para si hay alguien aquí que no siente la salvación, que siente que Dios no está con usted, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de reconciliación y es tiempo de aceptar a Cristo. El altar está abierto por si hay alguien que quiere arrepentirse de sus pecados, aceptar a Cristo como Salvador, o si hay alguien que se quiere reconciliar. Mientras tanto, adoremos a Dios con este canto. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, Señor. Tú eres bueno, Señor, te adoramos, Señor. Adoremos a Dios. Te adoramos. Gracias, Señor. Te alabamos. Cristo es Rey. Te alabamos. Te adoramos. Cristo es Rey. Eres grande y eres grande. Eres fuerte, poderoso, lo llenas todo, y ante ti, Señor Jesús, todo es nada. Cristo es Rey. Te adoramos.
alabamos y te adoramos. Cristo es Rey, eres grande, Señor, eres grande, tú eres fuerte, eres poderoso, lo llenas todo. Ante ti, Señor Jesús, todo es nada. Cristo es Rey, eres grande, tú eres fuerte, eres poderoso, lo llenas todo. Y ante ti, Señor Jesús, todo es nada. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores, Jesús. Tú venciste a la muerte, venciste la tumba, te levantaste entre los muertos. Ahora nos has dado vida y vida en abundancia. Tú eres grande, eres poderoso. Gracias por la victoria que nos has dado, Jesús. Porque tú venciste, nosotros también vencemos todo obstáculo. Porque tú estás con nosotros, en nosotros. Y tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Que siempre, Señor amado, seamos conscientes de que tú estás en nosotros, Señor amado, y que siempre podamos honrarte, glorificarte, Señor, con nuestro estilo de vida, Señor. Que siempre vivamos, Señor, dependiendo de ti, Señor, día con día confiando en que tú estás con nosotros, Señor, y que tú, Padre Celestial, estás con los justos. Ayúdanos día con día a vencer todo obstáculo en nuestras debilidades, Señor. Tú, Señor amado, eres fuerte. Padre Santo, nos vamos a despedir no de tu presencia, pero sí de este lugar. Y te pedimos que nos lleves con bien, donde quiera que vayamos saliendo de este lugar. Te pedimos que tu presencia vaya con nosotros, como dice tu palabra, Señor. Y que así, Señor, donde quiera que vayamos, Señor amado, llevemos la luz del Evangelio en nuestras vidas para alumbrar a aquellos que viven en tinieblas, Señor, llevando esta palabra, este Evangelio, Señor amado, a todos aquellos que viven en tinieblas, Señor, para que también sean salvos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. En tus manos nos ponemos. Gracias. Amén y amén. Un aplauso fuerte a Cristo, hermanos. Dios los bendiga. Estaremos aquí el miércoles a las 7:30. Dios les bendiga y hasta el miércoles. Pueden saludarse los unos a los otros. Estamos despedidos.